un poco en prácticas y de ahí hacemos nosotros hacer nuestro evaluar los que se llaman patógenos, ¿no? Porque nos van a evaluar ¿cómo se llama? Unidades UFC de las placas que han hecho ustedes y nos falta también contar el número de viabilidad, porcentaje de comillas eliminadas en las plaquitas que tenemos que hacer en la práctica de ahora. ¿Ya? Listo, ya está. Ya. Entonces, vamos a ver el efecto del uso de estos productos químicos, orgánicos, sintéticos, pero también aquellos naturales que son extraídos de plantas, ¿no? Entonces tiene diversos efectos, el que ustedes apliquen en el desarrollo de la planta, parte de la planta, en la fenología de la planta, en la fortificación de la planta, y hay varios casos. Vamos a poco tranquilamente, vamos a ver. Entonces, efectos fisiológicos, ¿verdad? Ustedes saben la fisiología vegetal, ¿sobre qué? Sobre la planta como tal, ¿no es cierto? ¿Qué daño le hace? Por ejemplo, una típica, ¿no es cierto? Las hojas con quemadura alrededor del borde de la hoja, probablemente sea una quemadura de un producto. Entonces, ese es un tipo de daño. Pero también no olvidemos de que, dice, también hay cuestiones opuestas. Puede haber beneficio del resultado de la aplicación de ese producto. Pero muchas veces nosotros no podemos fácilmente detectarlos, hay que tener mucha experiencia. ¿Cuáles son los efectos? Primero vamos a ver los efectos dañinos, por ejemplo, en el caso del acetato de plomo, cuando nosotros aplicamos al suelo, hemos hablado de un diálogo, ahí es donde se aplica este insecticida tipo mineral. ¿A dónde? Al suelo. Dice que a la planta disminuye el crecimiento y rendimiento de la aplicación cuando no se la dosis adecuada. Cuando utilizamos aceite de petróleo, ¿no es cierto? Aceites para control de ¿qué? De ácaros, ¿no es cierto? Más que todo de ácaros, de algunos pulgones, ácaros más que todo, dice que afectan la brotación, ¿ya? De los, por ejemplo acá, de los caducifolios, ¿ya? Como manzanas, pera. Dice, por ejemplo, ¿qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, en el producto llamado carbaril en las manzanas, ¿qué va a provocar? Caída de pétalos, ¿no? Miren, ahí está la flor que puede provocar. Y por supuesto, a la larga, si afecta la caída de pétalos, también va a afectar digamos, a lo que es el futuro fruto, ¿no es cierto? Va a provocar que un raleado, que significa que ya va a haber pocos frutos para la cosecha, ¿ya? Pues se van a secar como quemados y se van a caer, o ahí como se quedan quemados. Eso le llamamos raleado. También el uso de aceites emulsionantes provenientes o extraídos del petróleo, que ya no hay mucho, hay poco, ya están prohibidos. Cuando aplicamos nosotros a los cítricos, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Mandarina, naranja, dice afectan al proceso metabólico respiratorio de la planta, ya reduce, miren, el CO2, la planta tiene que tomar CO2 y eliminar el oxígeno. Retardan, por lo tanto, eso provoca que las yemas, los botones, los brotes no se desarrollen y las hojas también. Ya, y eso le va a afectar que, miren, a la larga, la maduración normal, natural de la fruta. Ya. Ahora, al revés, vamos a ver que estos productos químicos, qué efecto opuesto producen. Miren, pero de vez en cuando, no siempre, o a veces se echa con esa intención, ¿no? Ciertas dosis de acinfos metílico tipo hormonal incrementa la floración,
de algunas plantas. Por ejemplo, el HTP estimula el crecimiento, mide el mayor tamaño de las rosas, ¿ya? Por ejemplo, también quien afecta, este es el andical, es el conocido nombre comercial Temig, que lo venden en las tiendas, es granulado, que se echa al suelo, o ustedes lo conocen como campeón, para matar ratas, ratones, gatos, perros, ¿no? Incluso también para que muchas personas se quieren matar, se toman su campeón, se matan, ¿no? Ustedes no van a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces ustedes también. Ya, también carborural, ya, son carbonatos que granulados se aplican al suelo. El carborural también hay en forma líquida. Le llamo, parecen estimular el desarrollo de las plantas. Dice que controla nematodos, insectos y también tiene un efecto estimulador, estimula, le permite desarrollar, crecer más. ¿Ves? Aparte de controlar, ¿no? Pues, ¿y qué produce? Por ejemplo, dice que una mejor fructificación de los cítricos. Miren, ahí está, una mejor. Dice, tiene un efecto incrementador, tiene un efecto sinergético, ¿ya? Aparte de controlar las plagas. Ahora, pero eso es sobre la planta. Ahora, ¿qué efectos estos productos químicos? Ya es un tema de salud pública, ¿no es cierto?, a nivel del humano, no solo humanos, también animales, ¿no? ¿Qué efecto tiene sobre el hombre? Ya, los insecticidas son tóxicos para los animales de sangre caliente, o sea, animales domésticos, ¿no? Incluso también animales de la vida silvestre, ya, y especialmente ahora nos interesa al hombre. Y al hombre, ¿desde cuándo? Desde que aquellos que estudian a estas moléculas, nuevos productos, que le llaman principios activos, ingredientes activos nuevos, desde aquellos que están expuestos ya a algún tipo de contaminación o intoxicación. Ya, entonces, vamos a encontrar que cuáles son esas personas, ya, las personas que trabajan en la fabricación de pesticidas, ¿no es cierto? Hemos dicho que acá no se fabrica pesticidas, se fabrica en Estados Unidos, en Europa, en China, ¿no? Y también los que formulan la formulación, ya hemos hablado en prácticas, ¿no? La formulación, ¿no? A nosotros nos llega el producto fabricado en latas, ¿ya? Y luego va a llegar a los países de destino y acá nosotros lo formulamos en la dosis para que mate tal plaga y tal cultivo. Eso es formulación. En diferentes presentaciones, eso lo hemos visto en prácticas, ¿se acuerdan? También va a afectar a los agricultores, ya a los que están en contacto al producto, para, digamos, en el momento de manejo del cultivo, en el momento de la cosecha. Y por supuesto, el personal que trabaja en campo, los que aplican los insecticidas. Y si ese producto se queda como residuos en el fruto y ese fruto se come fresco, ¿no es cierto? Como las frutas, o como las hortalizas, como el tomate, ¿no es cierto? Se come fresco, puede contener residuos y va a afectar quiénes son los consumidores. Ahí está. Entonces, eso provoca una serie de toxicidad, de afectaciones digamos, a las personas, y hay tipos, se habla de dos tipos de toxicidad: una toxicidad aguda y una toxicidad crónica. La aguda, y esto nosotros tenemos que tomar en cuenta y conocerlo, porque alguna vez se ha visto que muchos niños de escuelas en campo, por errores, aplican sustancias químicas y mueren, hay muertes, ¿no? Entonces, decimos que es una toxicidad aguda provocada por insecticida cuando se ha, digamos, adquirido dosis altas, ¿ya? Entonces, ha habido dosis altas, entonces el efecto es inmediato, ¿ya? Estas generalmente, como consecuencia, ¿qué es? El manipular el producto sin las medidas adecuadas. Por ejemplo, acá tiene una imagen, destapa y no tiene una máscara que le protege las vías respiratorias y la vista también. Entonces es inmediato, fíjense, inmediato, en segundos la persona es afectada.
ya, y también puede ser por el manipuleo, incluso músicos les da que en las escuelas, ¿no? Que en un depósito de insecticida que lo lavan o lo utilizan y ahí echan ahí el azúcar, la sal y luego lo utilizan y provocó intoxicación. Entonces no hay destino o ignorancia de que este tipo de productos tienen que estar aislados, bien con candado, con todas las señales de advertencia. Entonces, y esto lo indica la etiqueta, eso lo hemos visto en la práctica, ya en nuestra práctica. Otro tipo de intoxicidad, ya, no es la que es de choque inmediato, es la crónica, que es producida por dosis pequeñas que nosotros vamos ingiriendo, por decirles, en un producto que se aplica bastante insecticidas, por ejemplo, tomate, bastante se utiliza tomate. Ya, entonces vamos comiendo tomate y aplica, ¿no? Entonces va acumulando, pasa el tiempo y ya tenemos a la larga problemas en el sistema renal, el sistema respiratorio, ¿no? En la piel, ¿no? Entonces esa es crónica, que en algún tiempo ya a la larga puede afectar, ¿ya? Y también en el caso de animales puede afectar el sistema de reproducción, incluso nacen animales deformes, ¿ya? Dice, entonces estos ahora actualmente es de importancia, gran interés por problemas cancerígenos. Y es que es un tema de salud pública. Si le afecta al humano, pues sí, pero muchas veces afecta al animal, en la planta no pasa nada. Entonces, miren, el problema está en que muchas veces afecta a uno de nuestros sistemas vitales, ¿no es cierto? Reproductivo, respiratorio, renal, incluso el mismo anatómico, ¿no? Huesos, músculos, ¿ya? Entonces se llaman efectos teratogénicos o también tiene efectos cancerígenos o oncogénicos, ¿ya? Y puede provocar todo este problema. Cuando nosotros no usamos adecuadamente, no cumplimos. ¿Y qué modalidades de intoxicación? ¿Cómo puede producirse la intoxicación? Miren, como dice acá, por ingestión, ¿no es cierto? O muchas veces una uva misma, agarramos la uva y nos la metemos en la boca. Ya, por eso a veces cuando vamos al campo, a un fundo, dicen no coger el producto que está en el árbol, en la planta, porque se ha aplicado. ¿Ya? Entonces, nosotros no hacemos caso, cogemos la uva y lo metemos en la boca. ¿Ya? Ni leemos la boca. Entonces, sería por ingestión o intoxicación oral, ¿no? Directamente estamos comiendo, porque todavía queda el efecto del producto. Entonces, este es estrictamente accidental, ¿no? Ya, al confundir, ya es un insecticida con un alimento o ingerir vegetales recién tratados, eso es todo. Pero insecticida como un alimento, eso es común, ¿no es cierto?, en las escuelas, con el tema del desayuno que les dan a los niños en Cualimar creo, ¿sí, no? Y se matan muertos, bastante muertos. Entonces, fíjense, esa es una intoxicación oral por descuido. También puede ser por contacto en la piel, ¿ya? En donde nosotros no utilizamos el equipo, que se llama, no utilizamos la vestidura, la máscara correspondiente. Entonces, simplemente el polvito, o simplemente lo que vamos a ver luego, la bolsa de donde viene la uña, me la pongo con una capita y luego chorrea. Y me hago de eso a la mitad del cuerpo y luego me cae a la pierna, me cae al talón y ya me estoy intoxicando por la piel. Entonces sería una intoxicación cutánea. Y eso es por no usar el equipo adecuado. Y a veces no quieren tampoco los aplicadores usar, porque mucha calor, tienen calor, sudan. Entonces ellos quieren su short, sus zapatitos y su polo y su ropa, no más, están felices. Pero si les dan todo el equipo que se ha diseñado, ya no les, también hay esa parte, ¿no? Dice, no hay protector impermeable. Otra medida es por inhalación, ya, como están viendo acá, exposición por vapores, ya que se concentran en el depósito, ¿no es cierto?, o una neblina, ¿no? O digamos,
cuando se aplica, muchas veces se cae por arrastre. Ya vamos a ver que el viento trae, yo aplico, estoy aplicando y estoy caminando a favor del viento, entonces me choca y me va a dar un tipo también, va a entrar por las vías respiratorias y me voy a intoxicar. Aplicar en contra del viento. Listo. Son vías respiratorias. Entonces, esa ya hemos hablado un poquito en la clase pasada y también en prácticas. Y esa toxicidad aguda, que es inmediata, no crónica aguda, nosotros hemos puesto un valor, ¿ya? El valor para la enfermedad caliente, le hemos dicho dosis de 50. ¿Qué es dosis letal? Porque nosotros también necesitamos una dosis de un producto, ¿ya? Para aplicar contra algo, para matar, provocar una mortalidad, ¿ya? Entonces se llama DL50 y mortalidad de qué? De una población de insectos, ¿ya? Una población de ácaros, una población de que se llama, puede ser de ratas, ¿ya? Una población. Entonces, y hemos hablado que la población, ¿no es cierto?, el comportamiento de la población se llama la curva de la población. La curva de la población tiene la parte de predicción, la parte que se llama de máxima, que se llama reproducción, también tenemos el alto índice y luego tenemos la parte de depresión por detrás. O sea, ahí es una campana. Cuando yo quiero tener una población exacta, agarro la mitad, el 50%, porque sé que va a tener menos error. Porque si agarro acá 20% o agarro 80%, son extremos. Es poca población y de repente no es representativo. Por eso yo cojo que digo, el valor que le voy a dar, ya por convención o por acuerdo internacional, la dosis letal va a ser 50, que es cantidad de insecticida que causa la muerte del 50% de la población. Porque si agarro, digo, de 80, voy a tomar más dosis, ya, y es la cantidad de insecticida para matar el 80% de la población. Si digo de 100, es la cantidad de insecticida para matar el total de la población. Pero con fines de, porque si agarro DL30 es para matar solo el 30%, me va a quedar un montón de población. Pues no agarro, no digo yo DL30 o DL80, digo DL50 porque es más representativo, hay menos error estadístico. ¿Ya? Entonces, mire, decimos que es 50% de la población, pero también podemos decir que el DL50 que es miligramos de insecticida por kilo de peso vivo del animal. Digamos, la ratita que pese 200 gramos, ¿no es cierto? Si 0.5 miligramos, ya 0.5 gramos, es, digamos, para digamos, una rata, es ¿cuánto es de kilos? 0.2, ¿sí? ¿No es cierto? Ya, 0.2. Ya, esa es la cosa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago eso? Porque de acuerdo a esta cantidad de miligramos, vamos a ver de que cuanto menos miligramos y mata más población, es más tóxico. ¿Ya? Más tóxico. Acuérdense, cuanto menos miligramos para matar una población, es más tóxico. O sea, necesito un poquito y me mata casi todo. Y qué tóxico, ¿no? Que han necesitado un poquito para matar todo. ¿Ya? Y cuando necesito más dosis, más kilos, ¿ya? Más litros, más litros en gases, es menos tóxico. ¿Ya? Entonces, en referencia, ejemplo, dice, el DL50 BDD, dice, por kilo necesito 250 miligramos. ¿Ya? No es muy tóxico. Para la tión, 4 a 3 es más tóxico. El campeón que estamos hablando, que la gente toma para matarse, porque quieren, ¿cómo se llama? Por decepciones amorosas, quieren matar, ¿no es cierto? Ya me mato. No, aunque ahora ya no tanto, ¿no? Más van a Puente Chilino, va y se... La culpa tiene el rector Guillén por haber construido el Puente Chilino. Porque antes utilizaban el campeón americano. Se tomaban, se mataban. No, ahora van a Puente Chilino y se tiran. Entonces, fíjense, miren, 0.9
ni siquiera 1 miligramo, 0.9 miligramos, entonces es tóxico, bien tóxico. Ya, fíjense eso ya. Entonces, ¿qué tan tóxico es? El que tiene poquito. El que tiene alto no es tanto. Entonces vamos a ver un ejemplito, la siguiente, miren, a ver, uno no muy tóxico, miren, 200, 300 miligramos por kilo. Malateo, 1400 malamín, no es muy tóxico malateo. En cambio, el oxamil, ¿te acuerdan? El que tenemos en el laboratorio, vidate, color verde, ahí les hemos mostrado, 5, el tóxico. Y hemos dicho que al aplicar el campeón 0,9. O sea que este todavía es menos tóxico que el radical. Entonces, a ver, como es tóxico esos productos, hay que ponerles unas marcas, señales, ¿no es cierto?, que lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud para tipificarlos, ¿no es cierto?, de acuerdo a SDL50, ¿no es cierto?, muy tóxicos. Si es rojo, bien, es ya extremadamente peligroso, categoría roja. Altamente peligroso, franja de roja. Bueno, yo creo que la roja es anaranjada, tóxico. Si es moderadamente peligroso, es amarillo, es dañino. Ya, ¿cuánto es su debe? De 50 a 500, fíjense, si es sólido, o de 200 a 2000 si es líquido. Ligeramente peligroso, categoría 3, franja azul, ya, es, digamos, hay que tener cuidado, ¿sí?, de 500 a 2000, en algunos casos. Ahora, si es verde, ya no es tóxico, pero hay que tener precaución. Por más, acá por ejemplo están los entomopatógenos, los extractos de planta, pero tenemos precaución, ya entonces bien. Y la compañía de eso son figuritas pictográficas, ¿no? El símbolo de un esqueleto, muy tóxico, ya, y dañino. Cuando es dañino solamente ustedes van a ver que tiene la marca de X, no es como la calaverita. La calaverita solamente es extremadamente peligroso y altamente peligroso. Eso porque les digo, porque viene la etiqueta del producto, ya, listo. Entonces acá les ponemos, miren, ya hemos mencionado ahorita en la práctica que lo que tenemos que hacer es leer la información que tiene el producto, ya sea el polvo como el líquido. Ahí están las características, ya, todo, y también hasta los qué se hace, qué se tiene que aplicar en el caso de un otro tipo de intoxicación, ¿no es cierto? ¿Qué equipo tiene que usarse? ¿Listo? Precauciones contra las intoxicaciones, miren, está en una aplicación manual, ya, cuando nosotros aplicamos el producto, dice, la persona que aplica debe utilizar su equipo de protección, como son todo su equipo, su máscara, sus guantes, pero como les mencionó, eso en las empresas grandes sí les obligan a que utilicen los trabajadores. En las grandes que ellos tienen certificación de buenas prácticas agrícolas. Por ejemplo, en Pampa Baja, eso les obliga. Pero, por ejemplo, si vamos a la chacra que hemos ido ahí de Valle de Tambo, ahí en la punta, por ejemplo, en Boca Chacra, el trabajador de campo es, como están viendo acá, sin protección. Ya simplemente su ropita, muchas veces sin zapatos o con sus botitas, y luego aplica. ¿Ya? Entonces, fíjense. También en el caso de la aplicación de árboles frutales, una cosa son plantas, entonces ya el producto tiene que ir a una altura. Ya eso se llama aplicaciones aéreas, ya, y cuando va a una altura va a caer sobre nuestros ojos, nuestro cuerpo. Pero si no tenemos las medidas de protección, nos puede afectar. ¿Ya? También, acá no hay, también algún momento, cuando en el mundo del algodón, como seguro que hemos dicho que hubo 111.000 hectáreas sembradas, ahorita hay 17.000, ¿no? Aplicaba avioneta, se aplicaba con avioneta, y ya. Entonces ahí miren más cuidado, ¿no? Listo. ¿Cuáles son los equipos? Miren, para el caso de las vías respiratorias, ¿no es cierto?, la vista, ya, las gafas, y para la parte de la piel, las manos, ¿no es cierto?, la cabeza, puede ser
sombrero, gorros, casco. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo saber si el producto que yo voy a cosechar puede tiene residuos? Porque depende de la dosis, no es la adecuada. Entonces, esos residuos, nosotros cuando aplicamos, ya lo podemos medir, ya dice, residuos de 100 productos vegetales, aplicación de un insecticida, ya, depósito por planta, se disipa, ¿no es cierto? Y aplicamos que hay el fruto y nosotros tomamos la muestra y la mandamos a un laboratorio que mide los residuos de pesticida en base a la molécula, a miligramos, pero al final lo que se da es en ppm. ¿Qué cantidad de residuos tiene el producto? ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Qué es un residuo? ¿Qué es un residuo? Y la cantidad de insecticida o sus derivados que permanecen dentro de la planta o puede estar también sobre la planta. ¿Ya? Al momento de qué? De la cosecha o cuando lo estoy consumiendo. Entonces, muchas veces para los productos que se exportan, las empresas importadoras del país de destino les piden que presenten un certificado de la presencia de residuos o no. No, incluso la empresa importadora, o sea, Estados Unidos, China, Europa, ellos cuando hacen el contrato de compra y venta de los productos, les dan una relación de productos que ustedes solo pueden utilizar estos. Si ustedes no utilizan estos, utilizan otros, y nosotros hacemos análisis de residuos y los encontramos, cancelamos el contrato. ¿Ya? Así son de exigentes. Por eso es de mucho cuidado. ¿Y cuál es esa cantidad de residuos que puede tener el producto en la naranja, en mandarina, palta, uva, ¿qué se llama? Arándano, mangos, alcachofa, ¿qué más? Espada, ¿no es cierto? ¿Cómo se expresa la cantidad que puede estar de más en partes por millón? ¿No es cierto? Son miligramos por litro o miligramos por kilo del producto fresco. ¿Ya? Vamos a ver de que estos, cuando se aplican los productos, muchas veces cuando caen sobre el pueblo, sobre la superficie de las hojas, cuando es una aplicación foliar, rápidamente se puede disipar, ya con el tiempo, el efecto mismo de las condiciones abióticas, de temperatura, humedad, sol, se disipa y se degrada también, ¿ya? Pero fíjense, hay insecticidas, ¿de qué depende esta rápida, digamos, podemos decir, descomposición del producto químico? Depende del insecticida. Ya hemos dicho, si es aldrin, es bien difícil es bien inestable y bien difícil que realmente se descomponga. También depende del tipo de formulación. En este tipo de formulación, hacemos un paréntesis, en el caso de la artical, hemos visto que es uno de los más tóxicos, quizás el más tóxico del mundo. Entonces, el ingrediente activo no, ¿cómo hace? Utilizan trocitos de maíz. Pongo el maíz, luego la artical, un granito de maíz, un trocito de cobaya. Una vez que lo han bañado, le envuelven con una película de plástico hidrosoluble. De esa manera están reduciendo la velocidad. Ya está. Y luego lo embolsan en una bolsa de papel, pero dentro tiene revestimiento de aluminio. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando precisamente aplicar echan al suelo, la humedad va a disolver la película de plástico que cubre el aluminio. Luego el aplicar que se fundido al maíz, recién se va a disolver y va a ir a la raíz de la planta. Y luego el trozo de maíz vivo, todo eso en aplicar. Ahora es el tipo de formulación. Ya se identifica las diferentes presentaciones. ¿Ha visto si está abierto no es así el laboratorio arriba de ECO? Esta sustancia blanca. No, ¿ha visto si está abierto? Volviendo la botella,
luego un gránulo de fisiología. gránulo de azúcar y luego la aplico. Porque ahí de repente, en el invernadero de repente está bien trabata. Millones de dólares se gastan. Pero no me acuerdo si está ¿Qué bien. más? Depende de qué más, del tipo de la planta, ¿cierto? Una cosa es una planta de base, otra cosa es una planta combustible, una cosa es la palta, una cosa es la uva, otra cosa es la papa. Depende del tipo de la planta. Ya, también depende de su tecnología, o sea, su velocidad de crecimiento. Como ahora la carne necesitamos. También depende de las condiciones climáticas que ya hemos visto en la clase anterior, depende de el viento, el sol, la presión circular, la temperatura mínima. Entonces, Señor, dos vatos, bueno, entonces, en dos vatos. de las niveles de tolerancia, no podemos evitar que muera. ¿Cuánto está cada una? Las malezas, por los primatos, por insectos, los ácaros, todo. Gracias. Entonces, si no quisiéramos que no haya nada de estos conceptos, no se debe usar, no morir. Entonces hay que usarlo. Y entonces hay niveles de tolerancia de progresivo, se permite solamente que son. Ya, entonces ya lo hemos visto en práctica, se acuerdan que ¿cómo se llama? El límite máximo de cocidos, también vamos a hablar, ¿se acuerdan? Periodo de carencia. ¿Cuántos días antes de cosecha para tocar? Después, ¿cuántos residuos puedo permitir que aparezcan? Si después ya, piensa que podemos consumir, ¿y cómo se expresa en la parte de 2 millones por kilo? Mira, por ejemplo, los límites máximos para el caso del tomate, límites máximos para el caso del tomate. ¿Cuánto del ingrediente activo para el tomate? Miren, con el galdrín 0.1. A ver, el malatión 8. Como es muy, ¿se acuerdan que habíamos hablado de 800, 600? Puedo permitir que haya 8 ppm. En el caso, a ver, del arsenato del plomo, miren, en el caso de manzanas que se apliquen para el control del pulmón lanígero, 7 puedo permitir. En cítricos 1. En frijol, en col, nada. En tomate puedo permitir 7. En papa, nada, no se puede. A ver, pimentón, en manzanos 0. No, a ver, manzanos exportados, cítricos, vamos a ver ya. Exportamos cítrico, ¿como qué? Como de mandarina. Si encuentran, digamos, dialdrin, ya no existe producto. Si encuentran de dialdrin 0.1, ya no se acepta. Lo máximo que se acepta es 0.05, ¿ya? Y eso se hace análisis. Ellos toman la muestra allá en Estados Unidos, en el puerto de Georgia, hay laboratorios de análisis de residuos, hacen el análisis, le entregan a la empresa. Entonces, tiene, digamos, tiene 0.01, está bien. Dice, tiene 1.1, no, ese producto se devuelve o se bota o se fundea, ¿ya? Y eso es pues un montón de plata, no vamos a perder, ¿no? Ahora, de todo lo que hemos visto, ahora se ha hecho una clasificación de los insecticidas. ¿Y en base a qué criterio lo podemos nosotros clasificar? ¿Cómo lo podemos clasificar, caracterizar los insecticidas? Puede ser, miren, una primera forma de clasificar es por la vía de ingreso al cuerpo del insecto. Ya ustedes inmediatamente se acuerdan de un insecto, ¿qué vías de ingreso tiene? Puede ser también cómo se mueve o penetra en la planta, ¿no es cierto? Hemos hablado de sistémico, de contacto. Y también puede ser por la efectividad particular contra la plaga, ¿ya? Y también podemos clasificar el insecticida por el origen, si es origen mineral, si es sintético o si es extraído de la planta. Ya, no se extrae de la planta, se extrae de otros. Listo. Entonces vamos a ver el primer tipo de la clasificación de los insectos según la vía de ingreso. Lo que primero hacen los insectos y nos molesta a nosotros si son comedores, hablamos ahora de comedores de hoja, comedores de brotes,
barrenadores de tallo, barrenadores del fruto, sí son picadores chupadores, ¿no es cierto? Son picadores chupadores, estamos hablando, acá, picadores chupadores, estamos hablando de pulgones, querezas, cochinillas, y son picadores chupadores. Entonces, en este caso, si son picadores chupadores, en el caso del adulto de las polillas, no es cierto, ellos se alimentan de néctar, pero sí su estado larval, el estado es el que es masticador y se alimenta a través de los pies bucales hacia el estómago. Entonces, si ese sistema del insecto lo afecta, pues decimos que este es un insecticida estomacal o de ingestión. Va a penetrar al sistema digestivo, ¿ya? Y va a actuar sobre el sistema digestivo y va a provocar la muerte, ¿no es cierto? También utilizamos de aplicación mediante el tipo de cebotóxicos, que es medio, no es tan, es medio, podemos decir medio ecológico, porque se echa alrededor de la planta, con el insecto y se muere, ¿no? Ejemplos, miren, los arseniacales, ¿ya? También tenemos, miren, qué tipos de insecticidas estomacales tenemos, ¿no es cierto?, de sistémicos, que son tomados por el insecto, especialmente el picador chupador, ¿ya? También tenemos preparados del Bacillus thuringiensis, que actúa sobre la membrana del mesenterón, ¿no es cierto? Rompe y hay una desorganización del sistema digestivo, ¿ya? ¿Se acuerdan de protoidea, mesenterón, ¿ya? Entonces de esa partecita destroza y se muere como diarrea el insecto. ¿Ya? También tenemos virus, ¿ya? Que por ejemplo el baculovirus se produce en un polvo que nosotros lo esparcimos sobre la papa que está almacenada. Viene la polilla de la papa, tolimaea, semenchema, con el huevito sale el gusano se come cuando empieza a comer la papa, se come ese polvillo que tiene las partículas virales, entra al estómago y lo mata, ¿ya? Hemos dicho ya que también a nivel de insecticidas estomacales hay algunos insecticidas modernos que actúan sobre procesos metabólicos como energéticos, ¿ya?, del insecto a nivel del sistema digestivo, ¿no es cierto?, y también lo matan. Listo. Ahora, esos son los insecticidas estomacales. Ahora hay insecticidas de contacto. ¿Por qué contacto? Porque es el producto químico o insecticida va a atravesar la cutícula, miren la cutícula, ese que rodea al insecto, ¿no es cierto?, la cutícula, miren la cutícula, va a atravesar la epicutícula, ¿no es cierto?, todo, miren la epidermis, la capa epidermal que da origen a la o a la cutícula, ¿no es cierto?, atraviesa, ya se pone en contacto, ya, y va a matar al insecto. ¿Ya? Entonces es insecticida por contacto, ¿ya? ¿Qué vienen a hacer todos los insectos? ¿Qué vienen a hacer? Generalmente son todos los insecticidas organosintéticos, todos los insecticidas sintéticos modernos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos ya es antiguo, el DDT, el paratión, los piretroides, ¿ya? También vienen como insecticidas de contacto, ya, pero que no no tiene nada que ver con la piel, pero sí se pone en contacto podemos ir con el exoesqueleto, pero más que todo va a tapar los espiráculos por donde debe entrar el oxígeno para los insectos. Entonces el insecto va a morirse por asfixia. Ya hay otros también insecticidas que pueden actuar por sofocación. ¿Ya? Otro tipo tenemos bien por sofocación también los aceites, ¿ya? Que es muy parecido a lo que estamos hablando en el caso de usar los aceites agrícolas, ¿ya?, que provienen de petróleo. Y por supuesto tenemos un grupito que es insecticida gaseoso fumigantes, que ayer se acuerdan vamos a llamarla, ayer le pusimos su lapera de profesora honoris causa, ¿no? Su salvateo le pusimos honoris causa, porque en tantos años, ¿no?, a ustedes que van, les enseña, les explica el tema de control biológico, tantos años, entonces ya, digamos que por honoris causa,
es una profesora especialista en control biológico, porque nos explica, ¿por qué no? Ya entonces hemos tenido la delicadeza de primera vez, como usted le hemos dado su salvapelita, ¿no? Y ella dijo de que para esterilizar sus granos de trigo, para la citocloroflavela, utilizaba fumigante, ¿ya? Ella utilizaba fumigantes que lo colocaba dentro de ese cilindro con el trigo y ese fumigante afecta el sistema respiratorio, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es? El gas cianhídrico, el famoso bromuro de metilo, y ella creo que dijo la fosfoamina, bueno, sí, fosfoamina, ¿no? La fosfoamina, ya está. Ella utiliza ese tipo de... y hay que saberlo. Listo. Ahora vamos a ver, el primer tipo es por vía de ingreso en el insecto. El siguiente es cómo penetra en la planta, ya no en el insecto, en la planta, para que cuando el insecto se alimente, o coma, o mastique, o chupe, ¿cómo va a penetrar a la planta? ¿No es cierto? Dice, encontramos 3 grupos de estos insecticidas de acuerdo a su penetración y translocación en la planta. Penetración, ya estamos hablando, si hablamos de penetración, estamos hablando de la superficie de en vez de la hoja, de la epidermis de ¿no? La epidermis del en vez, ¿no es cierto? Y estamos hablando de translocación, estamos pensando en el, ¿qué se llama? Acá está, en el xilema, ¿no es cierto? Estamos hablando del xilema y el hueva, ¿ya? También fíjense estamos ahí bien en el mesófilo de la hoja. Entonces, esto nos lleva, miren, a 3 grupos de insecticidas, unos insecticidas superficiales, que supuestamente quedan sobre la superficie de la epidermis, unos insecticidas que penetran, de penetración profundidad, y otros insecticidas sistémicos. Sistémico significa que lo aplicado a la superficie de la planta o a nivel del suelo y se distribuye a toda la planta internamente, por eso dice que es sistémico. ¿Ya? Vamos al primer tipo. Dice, es cuando el insecticida cae sobre la superficie de la planta, estamos hablando hojas, tallos, ¿no es cierto?, brotes, flor, estamos hablando de eso, ¿ya? Pero no puede penetrar al interior, no puede. Y si es un barrenador, ¿no es cierto?, dentro del tallo, ¿ya? Entonces no le va a hacer nada. Ahí hemos cometido un error, o sea, nos equivocamos. Ya, ejemplo, miren, piretroides, son de contacto. Ahora, insecticidas de penetración a profundidad, miren, puede penetrar, atravesar este tejido, como está viendo la figurita, puede penetrar de modo que la aplicación en el haz, ¿no es cierto?, en el haz del embese, ya mata al insecto dentro del mesófilo. Por ejemplo, acá en el mesófilo, ¿quién está acá? Hemos visto, ¿se acuerdan? La larva de la bolsa menor. La larva de la Philomyces, ¿no es cierto? Y la última clase hemos hecho plagas del algodón, el Buculatrix flipireia, el minador de hoja, ¿no es cierto? Que en la fase libre, en la fase minadora está justo acá conmigo. Entonces, tenemos esos insecticidas de penetración, va a matar, ¿ya? Va a matar. Tenemos ejemplo el paratión y el diacinón. Ahora tenemos, estos sí, los insecticidas sistémicos, que son, miren, le llaman endoterapéuticos dentro de la planta, teletóxicos, ya citrotóxicos o de translocación, porque va a aprovechar los vasos conductores, como es el floema, para distribuirse a toda la planta, como también la figurita, ¿ya? Son absorbidos por la planta y luego se movilizan a lo largo de sus órganos, ¿ya? Y los insectos, ¿no es cierto?, que están dentro, alimentándose, o que penetran un poquito, comen y se mueren. Tenemos, por ejemplo, el alcohol sistémico. Fíjense, hablando de una anécdota del aldicar, ¿ya?
les he contado cómo se procesa para que no sea muy tóxico y el agricultor no se toxique, ¿ya? Pero el agricultor se entera, miren, el agricultor se entera que este radical es sistémico. Entonces, ¿qué hace? Agarra un balde, ya vamos a suponer que ese es el radical, le echa digamos, 5 kilos, le echa el agua, luego mueve, y ¿qué es lo que está teniendo? Obtiene un agua negra. Esa agua negra es puro radical, tóxico. Entonces, ¿qué hace? Que en vez de echar, digamos, una bolsa de 10 kilos para esta hectárea, digamos, con medio litro de ese producto puro, va y lo echa al cilindro y es bien vivo, ¿no? Bien vivo, pero puede intoxicarse. Fíjate, así en Valle del Tango, para el problema del nemato del lago, ácaros en la papa, mosca minadora, así utilizado. Y de repente hay muertos, ¿no? Pero no los han dicho. Pero fíjense como por este tema. Ya, es un momento me acuerdo que este agricultor disuelve y aplica. Ya es a su responsabilidad, ¿no? También fíjense que esto de los sistémicos, algunos no sistémicos, dice, podemos utilizar, dicen, para el caso de la cobertura de semilla, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, otra forma de clasificación es según su efectividad particular contra las plagas, ¿ya? O sea, lo caracteriza, dice, efectividad particular se refiere sobre lo que aplicamos, ¿no es cierto? Se aplica sobre pulgones, los pulgones son áfidos, ¿no? Entonces serían aficidas, o si queremos con la palabra pulgón, sería pulgonicidas, ¿no es cierto? Pulgonicidas, ¿no? Entonces, si aplicamos contra las hormigas, hormiguicida, pero es fungicida. Si aplicamos contra las cucarachas, ¿no es cierto?, sería un cucarachicida o un platicida, hablamos de plati, ¿no es cierto? Y si aplicamos contra los huevos de los ácaros, sería un ovicida, huevos. Y si aplicamos contra las larvas, sí es más común, ¿no? ¿Sí? Es un larvicida, contra las larvas de los zancudos, ¿ya? Y si aplico sobre adultos, es adulticida, ¿no es cierto? Es otra forma de clasificarlos. Lo más común es, ¿no?, larvicida, ovicida o formicida, ¿no? Lo más común se utiliza. La otra, y es un poquito más técnica, ¿ya?, es que lo podemos clasificar por la naturaleza química del producto, ¿no es cierto? Si estos productos pueden venir de minerales, o sea, de las minas, ¿no es cierto?, de manera natural, así como el oro, el cobre, ¿no?, la plata, también tenemos el azufre, ¿no es cierto?, tenemos el cianuro de plomo, podemos clasificar por qué es origen, podemos utilizar por origen vegetal, ¿no es cierto?, por ejemplo, el eucalipto, ¿no? Traemos eucalipto, podemos utilizar insecticidas orgánicos de origen animal también, especialmente marinos, y aceites agrícolas que se extrae del petróleo, ¿ya? Insecticidas orgánicos sintéticos, son químicos, puro química, y ahora tenemos insecticidas microbiológicos, son bacterias, ¿no es cierto?, hongos, virus, ya microbiológicos, aunque también tenemos bueno, vamos a los minerales. Miren, es como un mineral, ya, flúor, azufre, bono, cobre. ¿Cuál es que funciona ahorita? Es arsenato de plomo, hemos dicho algodón todavía, los demás todavía, sí, es altamente tóxico, pero el algodón no se come, ¿no? O ustedes comen algodón, aunque sí comen algodón, ¿tú comes algodón una vez? Hay algodón dulce, en su palito, en su palito, O sea, ya me acuerdo que sí, cuando era pequeño,
pero ahora sí hay, pero ya no me llama la atención. Entonces, ¿qué hacía yo? Comprarle a mi mamá me compraba el algodón. Entonces agarraba y luego todo lo juntaba, lo envolvía todo y después sí. Y ya no. Ya, fíjense, ahora vamos a ver. Los aceniacales, digamos, ¿cómo actúa? ¿Sobre qué actúa? Sobre células, membranas, miren, membrana interna de las mitocondrias, sobre ya. Tenemos el azufre también, que puede ser usado ya contra como calicida y fungicida, ¿sí? Bastante se utiliza esto, para fungicida, es normal utilizar. En el caso de la criolita, fíjense, plural también, ¿ya? Miren, insecticidas orgánicos de origen vegetal, son todas las plantas, ahora bastante se utilizan, ha tenido auge, por ejemplo, se estaba utilizando contra nematodos también, aparte de insectos, más para nematodos, el ajo, la ruda, también se tiene a ver, ¿qué se llama? El romero, así varias plantas se hacen extractos, el principio activo se prueba, ¿ya? Entonces son principios activos que se obtienen de las plantas. Porque si esa planta les pasa toxicidad para el hombre y para los animales, pero ¿cuál es el problema? Que en el ambiente que tenemos, temperatura, humedad, frío, calor, radiación violeta, fácilmente se degrada, o sea, no dura mucho, por eso dicen 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya no puede durar más. Entonces, y por lo tanto, estos insecticidas extraídos de la planta no son acumulables, no son como los sintéticos que quedan años, como el aldrin, todavía queda, lo tenemos que explicar. En cambio, los extractos de la planta no quedan. ¿Y qué efecto tienen estos insecticidas? Pueden ser repelentes, ¿no? El olor lo repela, o inhibidor de alimentación, quiere comer, el insecto hace su picadura de alimentación, me conviene, no me conviene, no, inhibidor de alimentación, o también inhibidor de posturas, no permite, o puede poner el huevo y hay una reacción de hipersensibilidad de la planta y muere. Nuevamente se dice que su efecto es de contacto y lo utilizamos, así como se extrae, lo aplicamos, no se hace alguna alteración. Generalmente son superficiales sobre las hojas, sobre los brotes, sobre los tallos, sobre la planta. Y por lo tanto, miren acá, un poquito interesante, es que no afecta mucho a los enemigos naturales, a las bispitis, coccineros, que eso no afecta. Por ejemplo, ¿qué productos tenemos? Miren la rotenona, tiene igual el efecto que los aceniacales. Miren el tabaco, pero acá no se usa mucho, ¿no? No veo que un producto que sea de nicotina y apliquemos, ¿no? Acá en el norte, en Piura se siembra tabaco, pero quizás en otros lugares, ¿no? En Cuba, por ejemplo. Miren, tenemos la piretrina, piretro, del árbol de la piretro, ¿no es cierto? Dice que afecta esta planta, su extracto. Miren, la transmisión nerviosa, membrana del axón, ya, el ingreso de cationes afecta también, ¿cómo se acuerdan? Solo el potasio, ya. Tenemos otra plantita que no la tenemos acá, hemos querido sembrar el árbol del azarandiche, se llama, nombre de vulgar es el nin, pero acá en la ceja de selva del Perú, porque es normal de Centroamérica, Panamá, Honduras, Guatemala, ahí hay, pero acá se ha traído, pero no parece que no es supuesto, ¿no? Miren, dice, ¿qué afecta? Miren, afecta a la estructura ectodérmica, miren, afecta el proceso de metamorfosis, ¿ya? Miren, la muda, la hormona de dicción, ¿se acuerdan? ¿Ya? O sea, actúa sobre el estadio inmaduro, no permite la muda, o si no, es incompleta, no permite la alimentación, y hay una división también de reproducción. Miren, afecta la eclosión, ¿ya? Tiene un efecto que mata al huevo, ¿ya? Y también, miren, le reduce, debe vivir el insecto, digamos, 1 mes, 30 días, pero no, vive solo 10 días, porque le afectó todo esto, ¿ya? Tenemos también, miren, otro grupo de origen vegetal, los insecticidas reguladores del crecimiento. Si hablamos de regular crecimiento,
tiene que ver con la cutícula, ¿no es cierto?, con ese esqueleto. Es bien inhibidor de la ciencia de la quitina. ¿Ya? El exoesqueleto del insecto generalmente está formado por quitina. ¿Ya? Dice, ¿qué efecto? Dice, no se acumula quitina y miren cómo es el efecto cuando yo aplico estos insecticidas regulares de crecimiento. ¿Ya? Dice, no se acumula la quitina y el insecto no puede pasar a la siguiente fase y muere, o sea, no completa su desarrollo. ¿Qué más dice? Ejemplo para que vean ustedes, ¿ya? Entonces usos de forma natural. Entonces son extractos, le llamamos extractos macerados. ¿Qué significa? Yo saco las hojas, así, saco los brotes, las flores o pétalos, o saco los tallos, la corteza, o saco las raíces, y eso lo chanco, ¿no es cierto? Lo chanco, lo trituro, y luego lo dejo en agua que se macere, ¿ya? Y de eso lo filtro, y eso es un extracto, ¿ya? ¿En qué se hace? En esos depósitos de plásticos, ¿no? De fibra de vidrio, de plásticos o cilindros, ahí hace. A ver, por ejemplo, dice, la nicotina, utilizo hojas de tabaco, las hojas de la piretrina, miren ese lado de la piretrina, yo utilizo las flores. La rotenola, miren ese lado de la rotenola, utilizo raíces del cumbre o del barbazo, miren, acá, miren, utilizo las raíces. Acá tenemos, ahí está, miren, el árbol del nim, ya es el extracto de la semilla, su semillita, ya casi es su extracto, como digo, un nim, es el árbol del nim de la India, pero acá no hay, es Centroamérica. Y en la sierra del Perú, ya, varias especies de género Mintostachys, la muña. ¿Ustedes toman la muña? ¿Ustedes toman la muña? No, pero sí. Yo como que siento un poquito de como que abstenencia, así algo de como ansiedad. Entonces me tomo sin azúcar, mi sobrecito filtrante de muña y ¡shum! Bien, para dormir, porque ya la preocupación de que tengo que tomar el examen, tengo que preparar el primer cultivo, tengo que calificar, no han traído su material, no han traído, entonces ya empieza, ¿no? Entonces me tomo la muña, ¿ya? Pero tampoco no es que mucho, ¿no? Dice que hay que tomar cierto tiempo, porque como dice, si vas a tomar todos los días, mañana y tarde, ya se convierte en un insecticida, ¿no? Y así muchos otros, ¿no? Miren, ¿no? Entonces tenemos acá, también tenemos bien la rianotina y la sabatilla, semillas de eschoenocaulum, acá miren, hay bastantes de las plantas, y hay manuales donde dice qué parte utiliza y contra qué, ¿ya? Entonces esto de nuevo, como los entomopatógenos, está volviendo a tener auge. Miren acá los insecticidas de origen animal, especialmente marinos, miren acá. Dice, son análogos a los sintéticos, ¿no? El tiociclán, son extraídos bien de anélidos marinos, de arrecifes, anélidos, ya, así como hay gusanos en el suelo acá, cuando regamos salen, también hay anélidos marinos, de ahí se extraen estas sustancias, se llama, por ejemplo, el Nereistoxin, no muy tóxico, mediano normal. Dice, no son biodegredables, matan todo, ¿ya? No son selectivos, ¿ya? ¿Y sobre qué actúa? Lo que traemos de acá, dice sobre la membrana de la dendrita, ¿ya? Sistema nervioso, antagonismo de acetilcolina, ¿ya? ¿Qué más? Bloquea la transmisión nerviosa, ¿ya? O sea, dice, impide la despolarización, es decir, que bloquea, ¿no es cierto?, el acetilcolina. Entonces, cuando yo me pongo tenso, entonces, para que tenso, la acetilcolina hace que me relaje. Pero si ese producto actúa con la acetilcolina, tenso y me muero. Así se muere el insecto. Hay también los aceites agrícolas que actúan sobre los sistema respiratorio, ¿no es cierto? Desde los espiráculos, inicialmente penetra hacia las tráqueas, ya no traqueolas, tráqueas nomás inicialmente, y tapa, ya tapa.
Miren, son, dice, aceites vegetales extraídos de plantas, también hay, extraídos de animales, también vienen de pescados, utilizan aceites del alquitrán, ¿ya? Aceites destilados de petróleo, esto es lo que era más común, pero ya como es habitual el problema, hay herbicidas, fungicidas, insecticidas, ya. Después también de aceites agrícolas, de minerales, ¿no? De ácidos minerales, mesotensión de petróleo, miren acá, de gasolina y queroseno, ya todos estos son sofocantes, ya. Y por ejemplo, acá sí hay Agricol 5 y 6 y Triona. Tiene Triona, ustedes tienen Triona, ya. ¿Para qué? Para aplicar a ácaros. ¿Ya? Listo. Entonces, miren, eso es lo previo y es miren ya en los sintéticos, que es lo que ha estado gobernando después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron ellos y que nosotros somos un grupo muy heterogéneo que está compuesto o lo caracterizamos en los compuestos con los que hemos hablado, también por sus propiedades físicas y químicas, ¿ya? Entonces, esto ha llevado a que se desclasifique como que, miren, inicialmente como clorados, fosforados, luego aparecieron carbonatos, piretroides, los benzilurias, ya, que es de este tipo, que son insecticidas de menor crecimiento, acá estamos acá, al igual que los etisonoides, ¿no es cierto?, las tiacinas y los cumenoides. ¿Qué más tenemos? La avermectina, ¿no es cierto? Esto creo que se ha estado tomando por el tiempo de la pandemia, ¿no es cierto? Los vermúfugos han estado tomando para algunas personas, pirazoles, los neonicotinoides, pirroles, análogos de neurotoxina, que hemos visto ahorita, de origen marino, de los anélidos. ¿Qué más tenemos? Los nitrofenoles, los insecticidas botánicos, los sulfonados y otros, ¿no? Vamos a ver, ya está. Pero hemos visto que ya tiene sus partes, pero este producto químico tiene sus partes, ya lo hemos hecho en práctica. Una formulación comercial, ¿qué significa? Yo voy a la tienda y pido un producto, ya tiene su nombre comercial, tiene su nombre, entre paréntesis chiquitas, su principio activo, sustancias activas. Vamos a ver que este producto tiene dos. Este producto, ya sea líquido, o en forma aceitosa, en forma de yogur, ya, o puede ser en polvo, granulada o en polvo. Eso se llama producto técnico o materia técnica, esto, ¿ya? ¿Y de qué está compuesto? Ya hemos dicho del producto químico, ingrediente activo, IA, acá. No hay hielo, no hay puro, no. Salvo que su TN50 sea alto, ¿no es cierto? Puede tener casi todo y un poquito, ¿no? Pero no hay puro, hemos dicho, ¿ya? Igual en el caso de lo que son granulados en seco. Y luego tenemos acá, como no es puro, si es en gramos o kilos, puede ser talco, ¿no es cierto? Acá tiene otras impurezas o sustancias relacionadas. Y complementando a las insecticidas, tenemos sustancias adherentes que mejoran su acción. Hemos ido ayer al Valle del Tambor, el pH es alto, es 7, 8, agua salina, entonces el pH es alto, entonces hay que corregir el pH. Y así como ellos, la hoja de la cebolla es media aceitosa, el producto se resbala, todo cae al suelo. Entonces tenemos que utilizar estos productos para que se adhieran, adherentes, o se dispersen, que mojen la superficie de la hoja, ¿no? Ya, miren, todo yo, de acuerdo al producto, yo voy a complementarlo con estas sustancias. Pero el producto que nos interesa, que hemos visto en prácticas, está conformado por el ingrediente activo que se representa por las letras minúsculas IA. ¿Se acuerdan del problema? El ingrediente activo para matar tal plaga en este ingrediente activo. Ya, ¿cómo ingrediente activo? Pero ¿qué cantidad de eso para matar como producto comercial? Ya, de ahí viene, listo. Ahora, entonces, formulación insecticida. Formulación es cómo, formulación se refiere cómo voy a la tienda comercial y me lo presentan ya la tienda y yo lo puedo comprar. ¿Ya? ¿Listo para qué? ¿Por qué lo puedo comprar? Para ser utilizado en forma directa, o sea, lo he hecho a la mochila y lo aplico, ¿no es cierto? Y si es en polvo, con un guante lo he hecho
de repente sobre los rincones de la casa, contra las hormigas, contra las ratas. O también puede hacer con dilución con agua, ¿no es cierto? Ya hemos hecho el gasto de agua, ya tienen totalmente eso, ya el gasto de agua, volumen de agua, ya hemos dicho que puede ser estos productos, ya tienen una formulación y una concentración. Las aplicaciones se hacen por concentración, que puede ser en porcentaje o por mil, puede ser por área, por hectárea o por topo, y puede ser por volumen, por 200 litros, por 100 litros, por mochila de 20 litros o por un cilindro de rotoplas que puede ser de 1000 litros, por lo tanto puede ser por ciento o por mil. Ya, miren, acá está, ahí está. Se presentan en diferentes formulaciones, ¿no es cierto? En frasco, es un depósito de cartón, en vidrio, ¿no es cierto? En plástico, ya está. Entonces acá está, miren, el ingrediente activo es el insecticida químicamente puro que nosotros no producimos, sino que llega de países altamente industrializados, que tiene su nombre, el IA. Miren, por ejemplo, el dimetoato, ¿cuál es su IA? ¿Cuál es el nombre del dimetoato? Que conocemos como ingrediente activo. Su ingrediente activo como tal, químico, su nombre químico es dimetil, metilcarbono y metil fósforo tioiotornato. Es como decir, esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en la fabricación industrial, este ingrediente no se obtiene químicamente puro, sino con algunas impurezas y sustancias, es lo que hemos explicado antes. Entonces, ese ingrediente activo, ya, y este ingrediente activo en una cantidad, nosotros hemos probado, ¿no es cierto? Puede ser de 1 litro o de 1 kilo, puede ser solamente 200 mililitros, puede ser medio litro, puede ser 250, puede ser 800 mililitros, este ingrediente activo. ¿Y por qué se baja sobre? Porque ya, de acuerdo a lo que actúa sobre el insecto, ¿no? Si 0,50 o 50 mililitros mata el insecto, suficiente, es de acuerdo a lo que Marta controla, ¿ya? Si ya no controla porque ya ha hecho resistencia, entonces tengo que aumentar más ingrediente activo, ¿ya? Listo. Ya está. Entonces, miren, dice, ¿dónde se formula estos ingredientes activos? ¿No? La materia prima, dice, en plantas formuladoras. ¿Ve? Acá, por ejemplo, eso no es acá. ¿Ya? Perdón, me estoy equivocando. Bueno, podemos decir que, por ejemplo, esto en Estados Unidos, en Europa, son plantas que producen ingrediente activo. Vamos a suponer, ¿ya? Luego lo meten en estos cilindros y lo mandan al Perú. En el Perú ya llega a esta planta formuladora estos cilindros y esto lo echan a este depósito y de ahí van a formular, el producto y sale acá sale, ¿ya? Este es un producto técnico en plantas formuladoras, acá está. ¿Cómo es la formulación que estamos viendo acá? Ya con su etiqueta, su nombre comercial, la presentación, dibujos para que el agricultor compre como cualquier producto. Dice, pudiendo ser líquido, como dice acá. Entonces son preparados comerciales, ¿listo? ¿Qué tipos de conformaciones? Dice, tenemos, esto nos lleva a que haya una denominación, ¿se acuerdan? El PM, SCE, ¿qué significa eso? Dice tipos de formulaciones. Tenemos dos grupos, los convencionales. Ustedes se acuerdan que dice CE, concentrado emulsionable, CS, concentrado soluble. La letra P, en todo caso sería PM, PM, polvo mojable, PS, polvo soluble, PS, también puede ser polvo seco, polvo soluble puede ser G, granulado, y la CT, cetotóxico. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hemos hablado en la clase de la práctica? Ese nombrecito, porque ustedes decían de que si dice PM, ¿qué hago? Peso, porque es polvo. Si dice concentrado emulsionable, mínimo, porque es líquido o puede ser como yogur. ¿Ya? Ahora dicen otras nuevas formulaciones.
Dice, de reciente introducción, mejorar médicas del producto, microencapsulados. Por lo que les comenté de la medicada es una microencapsulación, encapsula, líquido suspendibles, granulados dispersables, concentrados ultra bajo volumen, peletizados, ¿no es cierto? Es bueno para ratas, para veneno de ratas, peletizados, paquetes solubles o emulsionables, ¿no? Hay varias presentaciones. Listo. Por ejemplo, mira, acá tenemos, a ver, dice, un insecticida que puede ofrecerse en distintos tipos de formulaciones, un mismo, y dentro de una misma formulación, con diferente contenido de ingrediente activo, ya saben que es el ingrediente químico. Dice, por ejemplo, el producto se llama dimentoato, ya dice, 3 nombres diferentes para diferentes formulaciones. Por ejemplo, la empresa Bayer le pone el nombre al dimentoato dimetón, ¿ya? La empresa Sena, el nombre comercial Roxion, la empresa BAS, que es esta, BAS, acá está BAS, le he puesto el nombre comercial Perfection, miren, 40, y ese concentrado emulsionado, ¿ya? Miren, ya estamos explicando a dónde viene. Entonces, miren, pero incluso esta misma empresa, la empresa BAS, puede presentar con diferente ingrediente activo, ¿ya? Puede presentar Perfection 200, puede concentrado emulsionado con Perfection 40, concentrado emulsionado, y Perfection S nada más, ¿ya? Miren, el contenido nutritivo de ley debe ser indicado por la ley. Estos datos que hemos visto, se acuerdan en la práctica, por ley obliga a que vaya, ya debe ir en la etiqueta, ya. Miren, entonces, miren, en el caso de formulaciones líquidas, estamos hablando de gramos de ingrediente activo, como este caso, por litro o gramos de ingrediente activo por 1000 mililitros, o porcentaje, miren, de ingrediente activo por peso de volumen del producto. Ya, vamos a ver acá, Perfection, dice que ha puesto EC 200, miren, puso 200, ¿qué significa 200? Miren, en dos casos, en el caso del producto, si pone 200 en la etiqueta, se refiere a 200 gramos en 1000 cc de esto. Nosotros hemos hablado, si hablamos en porcentaje, para el volumen de agua, se refiere a 100 litritos del cilindro de agua de 200. Y si ponemos de por 1000, se refiere a 1000 litros o por 1000 del tanque de rotoplas, por decirlo, ¿no? O sea, tenemos que, hablamos de porcentaje y hablamos de 1000 por el producto, y también hablamos de porcentaje o de por 1000 al volumen de difusión, ¿ya? Dos cosas, acuérdense. Yo decía, ¿se acuerdan? Me acordaba, ¿qué es esto? ¿Qué era esto? Y había sido, pues, ya esto era la cosa, ¿ya? Entonces, dice, mira, acá la misma empresa BAS no pone 200, pone 20. Entonces nos está refiriéndose a 20 por 100 cc. ¿Se acuerdan que si disminuye un 0 es 20 a 100? Pero si aumenta un 0 es a 1000, ¿ya? Puede ser, a ver, ¿qué más? Ya está, listo. Miren, en el caso de granulados, miren, el porcentaje de peso, por lo mismo, es la cantidad de producto comercial o gramos por 1000 gramos, que es 1 kilo, lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver acá Matacil 76, polvo mojado, Tenic 10G, G granulado, azúcar. Vamos al primero. Miren, dice, si yo leo Matacil 76, ¿qué es? Se puede preguntar, ¿qué significa? Yo le preguntaba a ¿cómo se llama? A Aldo o Antonio o Jean Paul, ¿qué significa 76? ¿Qué significa PL? 76 en este caso se refiere a gramos por 100 gramitos, que 100 gramitos de esos 100, 76 corresponden a Matacil. Ya, pero ¿qué significa? Ya, por si no mata así, pero ¿qué pasa si le pongo un cerito? 760, se refiere, un cerito significa 760 gramos por kilo, a que era por 100 gramitos, ¿se acuerdan? Eso no,
pues recién ahora se explica, pero ya lo vimos en práctica, ¿no? Nos estamos adelantando, supuestamente hoy día no íbamos a hacer práctica, íbamos a votar, ¿no? Yo le dije, ¿cómo es esto? Ya, todos han estado, y otros ya mentalmente se habían preparado y muy día votaron. La lista 6. Ya, miren el caso del tenis, el famoso campeón, mucho que la gente, los decepcionados o decepcionadas se matan. Dice tenis 10, ¿qué significa 10? Que 10 gramitos, digamos, en 100 gramitos de este tenis, no 10 corresponde al albicar y 90 corresponde al que hemos dicho, a granulitos de maíz con trocitos. No está, en este caso se explica más, ¿no? La empresa Rompola, francesa, agarra el maíz y lo tritura, agarra trocitos de maíz y con el albicar lo baña, lo envuelve. Luego después, con una máquina especial, con una película de plástico y los volúmenes lo envuelve, ya está. Entonces de eso, digamos, 90 gramos es trocitos de maíz y 10 es el albicar, ¿ya? Pero ¿qué pasa si te pongo, ¿qué pasa si pongo tenis? Acá falta, ¿no? ¿Qué pasa si pongo acá falta también un centro? ¿Qué pasa si pongo tenis sin G? ¿Qué pasa si pongo tenis sin G? Acá falta un cero, hay un error. Se refiere a 100 gramitos en 1000 kilos, ¿ya? Listo, no hay por qué nos equivoquemos, ¿ya? Entonces, la nomenclatura de estos insecticidas, fungicidas, acaricidas, herbicidas, hay toda una nomenclatura donde tenemos 3 nombres tenemos que reconocer. El nombre químico, que hemos dicho que es bien largo. El nombre técnico común, ¿ya? En donde está el ingrediente activo, que con letras minúsculas, IA, ¿listo? Que puede también, dice en inglés, pues se castellaniza, ¿no? Dimetoato, en castellano, en español, o también podemos decir en inglés, dimetoate, ¿no? Nombre comercial, miren, nombre químico, nombre común, técnico, genérico, y el nombre comercial es el que esté en la tienda, el que yo digo, ya, denme dimetón, tiene reducción, tiene perfectium, ya, yo esa. Y miren, la primera letrita con mayúscula, ya, con un mayúsculo, ¿listo? Es como el nombre científico, la primera letra de género con mayúscula. La segunda, no, la nombre de especie no, ¿ya? Y lo tengo que poner en cursiva, ¿no es cierto? En itálica, ¿no es cierto? En el nombre científico. Igual también, miren, para el caso de insecticida, tiene su reglamento, ¿ya? Miren, entonces, acá descripción de los tipos de formulaciones, ¿no? Miren, acá está cada uno, acá para que ustedes vean, ver. Concentrar emocional, miren, CE, puede ser como CE, puede ser EC o puede ser solo E, ¿ya? Entonces, emulsificante y otros adyuvantes. ¿De qué aspecto tienen, miren, estos que están viendo acá, por ejemplo acá? Es líquido aceitoso, ¿ya? Miren, ahí está, ¿ya? Acá están viendo cómo van todas sus características, no vamos a estar revisando mucho. Miren acá, Bulldog S025, acá Levaicin S50, ya sabemos que es. Acá concentrado soluble, CS o al revés, SC o solo S soluble o SL, ¿ya? ¿Qué aspecto? Líquido, ¿ya? Como viene con agua, dilución, muy uniforme, no requiere agitación, y acá tenemos, miren, Curatel SC 330, miren, 3. Y acá Tamarón SL 600, listo. Polvo mojable, PM o WP, ¿ya? ¿Cómo es? Si es polvo en fin, ¿ya?
Dice que se maneja con qué lo hago, manejo con agua, lo hago de dilución o hago una suspensión y aplico. Y es bajo costo. Miren, por ejemplo, traigo Fitoraz WP76, Antracol WP70, ya, miren, listo, ya ustedes lo revisan más detallado. Otro polvo soluble PSSP, Dicterex, bien conocido, dice, es aspecto de polvo, lo aplicamos con agua, podemos hacer una solución uniforme, dice, no quiere que estar aplicando, porque a veces, si es polvo y no se disuelve, se asienta, se cae en el depósito, y tengo que estar agitando o tener un agitador. Y dice que este no, por ejemplo, ¿no? Tenemos para espolvorear el polvo, miren, PDPS, polvo inerte portador. Dice, es un polvo también frecuentemente coloreado para evitar confundirlo, miren, coloreado para confundir el problema con harinas, ¿no es cierto? Con harinas. Se equivocan y ahí se viene la muerte. Dice, este es cuando se aplican, digamos, con máquinas espolvoreadoras especiales. Así como hay máquina para aplicar líquido, también hay con su motorcito aplica el polvo. Pero como no tiene mucho peso, dice que puede ser llevado por el viento, y ahí la forma de aplicación, ¿no? Hay que ver el equipo especial. Tenemos, miren, los granulados con G o GL, ya están impregnados, ya está absorbido adherido ¿a qué? A gránulos inertes. En el caso de aplicar, dijimos que era un trocito de maíz. Dice aspecto granuloso, dice facilita la aplicación reduciendo riesgos. ¿Por qué se ha hecho todo eso en el caso de aplicar? Para evitar riesgos accidentales y contaminación. También la empresa, si no hacía eso, no le ha autorizado porque es muy tóxico.